Vamos a continuar con la enseñanza de la semana pasada. Venimos en una línea de pensamiento y en esa línea de pensamiento tenemos que mantenernos para poder tener y sacar la riqueza de cada uno de los textos. Cuando cerramos la semana pasada, les mostré dos filminas, es esta que están viendo y esta otra segunda, porque terminamos hablando de lo que es el primogénito y la primogenitura en Jesucristo. Para los que están escuchándome o me van a escuchar por medio de las redes sociales, les invito a buscar en el canal a lo que es la enseñanza anterior a esta para que puedan llevar la idea. Si empezaron a escuchar esta, les invito a que hagan una pausa, busquen la anterior, vean esa y después de que han visto esa enseñanza primera, entonces vengan a escuchar este. Cuando nosotros estábamos hablando la semana pasada de lo que es la primogenitura del Señor, cuando no entendemos realmente lo que significa eso en el contexto de nuestro Señor Jesucristo, algunas personas piensan que el Señor es el primero, cuando hablamos de primogénito, el primero de muchos hijos en una forma material. Cuando digo material, es como cuando usted tiene sus hijos en su casa y tiene el primero, el segundo y el tercero, y como mamá que es, pues van a tenerlos por medio del parto. Entonces se toma al Señor Jesús como si fuera concebido de la misma manera que nosotros. Aprendimos la semana pasada que el Señor genéticamente no está conectado a Adán, genéticamente no está conectado a Abraham. Estoy hablando en la línea sanguínea, estoy hablando en la línea de la reproducción. Él está conectado a través de María, que es la que trae el óvulo perfecto, porque el óvulo no tiene ninguna contaminación. Mientras el óvulo no sea fecundado por el espermatozoide, el óvulo permanece perfecto, o sea, no tiene contaminación. La contaminación la trae el cromosoma Y. El cromosoma Y solo está en los varones. Y el cromosoma Y, como lo hablamos en la semana anterior, pasa la herencia patrilineal. ¿Qué es la herencia patrilineal? O sea, si el cromosoma Y pasa la herencia patrilineal, ¿qué es la herencia patrilineal? Bueno, la herencia patrilineal es la que es crucial, es esencial para pasar lo que es el desarrollo del hombre como tal, o sea, la masculinidad del hombre. En ese cromosoma Y va a estar lo que es la herencia para el desarrollo de los testículos, para el desarrollo del semen, para el desarrollo entonces de lo que es los espermatozoides como tal. La mujer está compuesta por dos cromosomas, XX, y el hombre por el cromosoma XY. Dicho por supuesto que el cromosoma Y es el que traslada la herencia patrilineal, sabemos que entonces la mujer no traslada eso. Volviendo a la imagen de la semana pasada, podemos ver en esta imagen donde estoy pasando el cursor aquí arriba a la izquierda, podemos ver el espermatozoide. El espermatozoide tiene una composición donde en su cabeza trae el ADN. El ADN que nos va a dar a nosotros la identidad, lo que somos en realidad. Si a nosotros nos estudian por ADN, a través del ADN, van a saber quiénes son nuestros padres y van a saber y poder seguir la descendencia patrilineal por generaciones. De esta manera, mis hermanos y mis hermanas, es que se traslada ese gen. Entonces, el gen lo que tiene es una unidad de información genética, valga la aclaración, que almacena todo eso y lo pasa de descendiente en descendiente. Si vemos en el cuadrito de abajo, vemos a un símbolo que representa a una mujer con dos cromosomas X. Cuando una mujer queda embarazada de un hombre y el hombre le traslada un cromosoma X, se suma al cromosoma X que ella ya tiene y va a salir otra mujer, XX. Aquí no se trata de cómo luce, sino como su composición genética.
Si la mujer queda embarazada y el hombre le contamina el óvulo, y escuche la palabra que estoy diciendo, le contamina el óvulo, porque es el cromosoma Y el que contamina el óvulo. Si le contamina el óvulo con un cromosoma Y, entonces este, esta descendencia de esta mujer va a ser un varón, XY. Como en el Y es donde el primogénito, si es hombre, traslada la herencia de hombre a hombre, entonces nosotros vamos a comprender bien el texto de Mateo en el capítulo 1 cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. A ver si lo explico en este gráfico, porque tenemos que estar muy claros qué significa ser el primogénito. El primogénito es el que tiene el primer gen, o sea, es el que va a hacer una gran descendencia. Si Jesús es el primogénito, entonces está desligado de José, está desligado de David y está desligado de Abraham a través de la herencia patrilineal del hombre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va a nacer, quien pone el ADN en María, quien pone ese cromosoma Y, esa semilla, no es José, es el Espíritu Santo. Entonces, esta línea que llegaba pecaminosa hasta Adán queda cortada porque los óvulos son perfectos en cada mujer y lo que pasa de mujer a mujer en los cromosomas XX va a venir la perfección de la genética humana para darle al Señor el cuerpo que va a necesitar para trasladarse como hombre, como ser humano. Cuando esto sucede y se corta la genética masculina y queda la genética femenina, entonces en ese momento, al ser fecundado el óvulo con el cromosoma masculino viniendo del Espíritu Santo, esa semilla que Dios pone para pedirle la humanidad prestada a María, si lo podemos llamar así, entonces el niño que nace, nace sin esa corrupción. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Por eso el cuerpo de él no se podría podrir, según lo que dice el salmista. ¿Por qué no se podía podrir? Porque no tenía la genética de la muerte, sino que tenía la genética de la vida, del Espíritu Santo, puesto en el óvulo de María. Por eso es el primogénito, es el primer gen de una nueva creación. Lo podemos ver en Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ahí está aclarado, según se creía porque no lo era. Y cuando usted va desarrollando toda la genealogía de María, al final, en el verso 38 de Lucas capítulo 3, dice, hijo de Enos, hijo de Set. Set es el tercer hijo de Adán, que viene a en lugar de Abel, que fue asesinado por Caín. Hijo de Adán, hijo de Dios. Si usted lee la genealogía de Mateo en capítulo 1, la genealogía a través de José, que es una genealogía que lo que hereda es una herencia, una promesa para todas las familias, que lo vamos a ver hoy, una bendición para todas las familias de la tierra, llega hasta Abraham. La herencia que tiene a través de José, el Señor Jesucristo, es una herencia para una promesa a la humanidad. La herencia que viene a través de María, que no pasa por Salomón porque estaba descalificado, que no pasa a través de él debido a que Salomón le falló a Dios, pecó en 3 ocasiones a lo que Dios le dijo que no tenía que hacer, apostató, le podemos llamar ese nombre, aunque después se arrepintió, él apostató, el arrepentimiento de Salomón está descrito en todo el libro de Eclesiastés. Ese no es el tema de hoy, así que no me voy a concentrar en eso. Quien era el verdadero heredero de la casa de David era Natán. Entonces, a través de Natán, la genealogía de Lucas va a llegar hasta Natán y de Natán va a ir bajando, llegando hasta Adán y de Adán a Dios. Lo que hace esta genealogía de María es conectar a Jesús genéticamente hasta Dios. ¿Por qué hasta Dios? Porque
Es el Espíritu Santo el que deposita la semilla para que el Señor Jesucristo nazca. Esa es la herencia. Por eso es el primogénito, primer gen de esa nueva creación que es espiritual. Cuando vemos el otro cuadro que les presenté, donde está el primogénito, entonces vamos a entender que entre las naciones, entre todas las naciones, Dios hace una escogencia. Por eso es que muchos son los llamados, hablando de todos los que el Señor llama a salvación, pero entre todos esos que llama a salvación el Señor, va a escoger una línea genética que se llama escogidos. Dentro del pueblo que Él llama, dentro de la bendición que Él hace a ese grupo de personas que salen de los que ahorita voy a mencionar, de todas las naciones, me refiero de toda la tierra, tiene un grupo que se llama escogidos. ¿De dónde vienen entonces estas personas? Los judíos, como lo ven aquí a la izquierda, los judíos son los que descienden de Israel. Estoy hablándole que se conecta a Isaac y se conecta a Abraham. De ahí vienen los judíos, de esa descendencia. Pero los gentiles descienden, además de Israel y además de Abraham, descienden de los otros hijos de Noé. De ahí vienen los gentiles. Hay una separación, gentiles y judíos. Cuando el Señor, que es el primogénito, viene a enseñar y a traer la herencia, tanto de las promesas hechas a Noé como de las promesas hechas a Abraham, Él lo trae para toda la humanidad. Me refiero a las diferentes herencias. Dentro de esta humanidad que hay judíos, hubieron judíos en el primer siglo y antes del primer siglo que fueron salvados por el Señor a través de la promesa que se le puso a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta Abraham, hasta los profetas, están todas las personas que salvó del Antiguo Testamento. Eso sale de los judíos. Y de los gentiles, pues sale un grupo de personas que el Señor va salvando en el paso del tiempo, donde usted ve personas que participan con David, que son gentiles, o lo vemos en la genealogía de Cristo, como es Ruth, como son cada una de las personas que el Señor menciona ahí en la Biblia, para que estas personas sean parte del reino de los cielos. Salen de los gentiles. Cuando Jesús viene y siembra la semilla, estas personas están a la espera de la salvación, estos gentiles y estos judíos que fueron salvados antes del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor viene a liberar de la cautividad. Él dice, yo vine a liberar a los que estaban cautivos. ¿Por qué estaban cautivos? Porque aunque fueron salvados, no podían accesar al Padre hasta que Jesús no viniera y resucitara, que es la única puerta para accesar al Padre. Él empieza a predicar y de los judíos históricos se convierte gente. El Señor perdona, salva a personas como la samaritana, perdón, hablando de los judíos, como los apóstoles, como Nicodemo, como José de Arimatea. Estos se convierten en judíos cristianos, que están insertos en el primogénito, están fusionados. Entonces ahí es donde se empieza a formar el cuerpo de Cristo en las personas que Él va salvando del judaísmo. En el paso del tiempo y hasta la fecha sigue salvando. Y en los gentiles empieza a salvar gente también. Ahí están también las personas que no eran parte de, como estamos hablando de Lucas, como estamos hablando de Cornelio, y ahí va sumando personas que son gentiles que se van haciendo cristianos. Entonces tenemos gentiles cristianos. De estos dos grupos, de estos dos pueblos, al uno le llama el palo de Efraín, que es al pueblo de los salvados del cristianismo y de los gentiles y unidos al cristianismo, y el palo de Judá, que son los judíos cristianos. De estos dos, él los une en su mano y sale lo que se llaman los escogidos.
que es lo que hablamos nosotros en una oportunidad. Esta familia que usted ve aquí, todo esto que viene aquí, viene del primer gen. No es algo, digamos, material, son cromosomas humanos, como lo es todas las naciones, sino que es una herencia especial, es una herencia espiritual, es una herencia de adopción para hacer un solo pueblo, para agarrar los que estaban divididos y unirlos en un solo pueblo. Esto es lo que nosotros estamos estudiando cuando iniciamos con la parte de la primogenitura. Para que les quede más claro, si usted va a Ezequiel capítulo 7, puede ver lo que acabo de explicar de una manera bíblica. Ezequiel 37, en el verso 16, dice: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, perdón. Hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Cuando le dice para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros, está hablando de la tribu de Judá y sus hermanos, toda la descendencia de Israel. Escríbale a ellos, escriba el nombre de ese. Esa, esa llamada a ser Judá parte de lo que él está haciendo, que incluye a los hermanos, es porque Jacob le dijo a Judá que en el nombre de él serían llamados todos sus hermanos. Ahora usted le dice a todo mundo judío, no importa de qué tribu venga, ni siquiera se sabe de qué tribu vienen, pero a todos se les llama judío porque eso fue lo que Jacob dijo que iba a pasar. Estos son para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, que representa a José. Representa el mestizaje. José, que se casa con una egipcia gentil, tiene hijos mestizos, como son Efraín y Manasés. Eso representa el mestizaje, la mezcla del pueblo de Dios en las naciones. Entonces, para José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, cuando dice toda la casa de Israel, sus compañeros, en este caso se está refiriendo a los que van a venir de parte de Manasés y de parte de Efraín a ser parte de la Israel espiritual. Entonces, todo eso en conjunto nace de un pueblo que viene de una genética del primogénito. Si bien es cierto que esto se viene dando desde antes de Jesús, debido a que Dios no es limitado por el tiempo, entonces todos los que Él planeó desde antes de la fundación del mundo están incluidos acá. Júntalos luego, dice el verso 17, el uno con el otro, para que sean uno solo, o sea, un solo cuerpo. Ya no voy a explicar más los dos grupos de personas que están unidos ahí, creo que ya lo hice suficiente. Y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo quiénes son los hijos de tu pueblo, ¿de dónde viene Ezequiel? De los israelitas. Cuando le pregunten los israelitas, nos enseñarás qué te propones con esto. Entonces él les va a decir, verso 19, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano. ¿Qué es lo que está haciendo esta gráfica que estamos viendo bíblica? Entendiendo quién es el primogénito y el que le da vida a esta idea a la hora de unirlos en un solo palo. Está cumpliendo con lo que se le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. En el verso 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Apártese de tu tierra, de tus parentelas. Él vivía en Mesopotamia, él vivía en Ur de los Caldeos. Ahí habían prácticas idolatras. Y él le dice, deje eso. De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le está diciendo la genética suya, la descendencia suya, ya no está conectada a Taré, ya no está conectada a los hombres, sino que la herencia que yo le voy a dar va a ser una herencia más grande que su misma familia, que su familia por consanguinidad.
Y a eso que yo voy a hacer en ti, verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ok, voy a engrandecer tu nombre, significa que la tierra va a saber quién es Abraham, la humanidad va a saber quién es Abraham, le va a dar reconocimiento, le va a dar reputación, le va a dar autoridad para que sea de bendición. A los que te bendijeren, los bendeciré. Bendecir a los que te bendijeren significa esto. A los que hablen bien, porque bendecir es hablar bien, es buen decir, ese es el bendecir, hablar bien. No solamente es que usted dé dinero, usted no bendice a una persona solo cuando le da dinero, cuando le da alimento. Eso es bendición, sí, pero la bendición es hablar bien. Y la maldición es hablar mal. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, la herencia que viene de Adán, a las personas que hablen bien, favorezcan lo que Dios planeó, van a recibir de parte de Dios la bendición. Jesús lo dijo así de esta manera, que cuando estuviera delante del Padre, a los que le recibían, él iba a hablar bien. A los que le rechazaban, pues él no iba a hablar bien de estas personas, a los que le rechazan. ¿Qué es lo que rechaza uno de Dios, de Jesús? La autoridad del nombre. Lo que el Señor depositó en él para toda la humanidad. Aunque nació en los tiempos de Tiberio César, como lo dice la descripción de Lucas, esta bendición no se limita en tiempo ni espacio, sino que va hasta antes de la fundación del mundo, cuando ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y maldice, lo maldeciré, pero en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fue con lo que cerramos la semana pasada, llevamos 20 minutos en esto, porque es necesario volverlo a poner en la mente, aunque tenga que repetir una clase sobre primogenitura. Entonces Abraham que recibe la promesa, Abraham que está como base de la promesa. Entonces mis hermanos y mis hermanas, este Abraham es el que va a trasladar la promesa de generación en generación hasta Jesús y después de Jesús a los remanentes o al remanente que somos ustedes y yo. O si se traslada al capítulo Mateo, capítulo 25, le va a hablar a las vírgenes sensatas. O si se traslada a los tiempos de Moisés en el desierto, a los que decidieron ponerse de parte de Dios cuando se levantó un becerro de oro, los que tomaron la decisión, sí, yo estoy con Dios. El resto de la humanidad que está ya debidamente descrita por la herencia de los hijos de Abraham, que son los árabes, o los descendientes de Ismael, o la descendencia de Esaú, que hizo lo incorrecto, y viene los edomitas y los idumeos, o de Israel, de Jacob, Israel, las 11 tribus que se separan y se conoce como la casa de Jacob o la casa de Israel, se separan porque no hacen lo correcto. O hablemos de José, que se separa de la línea de Judá, pero está en Efraín y Manasés, donde está su representación y la mía, de donde va a venir la herencia evangélica en esto que es el cristianismo, donde va a venir el catolicismo, los protestantes, todo esto. Todo esto que usted está viendo acá es lo que el Señor llama en Juan capítulo 10, verso 16, otros rebaños. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando habla de un rebaño y un pastor está hablando de todo esto de aquí, de toda esta gente en el paso de los tiempos, van a salir todos los llamados. Y del primogénito del Señor van a salir los escogidos. ¿De dónde salen? De todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación.
Así nos vamos a Apocalipsis capítulo 5, donde usted oye en el verso 9 dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, ¿quiénes? Los que están en la fiesta celestial. Le están cantando al Cordero, al primogénito, al Cordero que decidió entregar su vida para que, obedeciendo al Padre, glorificando al Padre, usted y yo tuviéramos el beneficio de ser salvos. Entonces estas personas que están en el cielo están cantando un cántico nuevo junto con los ángeles, con los coros celestiales, diciendo, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Sellos es juicio. Es digno de hacer juicio, tiene la autoridad de hacer juicio sobre las naciones. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre nos limpió para poder estar delante de Cristo. A los que se unieron a la familia después de su muerte y resurrección y a los de antes también. ¿Por qué a los de antes? Porque son los que liberó de la cautividad en el año agradable del Señor, o sea, durante el jubileo. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. De ahí nos redimió. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Para qué? Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué hace un rey? Da órdenes. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede. Entonces nos trajo a nosotros salvación para que nosotros reinemos junto con Cristo, siendo coherederos de él entre todas las naciones. Habrá un grupo de personas que va a ser en el reino de los cielos dirigidos y otros que van a tener una posición de guiar a las personas. Y usted me pregunta, ¿por qué, pastor? ¿Es que hay unos más buenos y otros menos buenos? No, no es que hay más buenos ni menos buenos, porque aquí no se trata de buenos y malos, se trata de Jesucristo. Pero así como usted encuentra en la tierra un gobierno, va a haber un gobierno en los cielos también. Eso es lo que el Señor está enseñando. Y si usted me dice, o alguien me dice, pastor, eso no puede ser, eso es mentira. No puede haber un gobierno en los cielos. En los cielos todos son iguales. Ok, si es así, entonces explíqueme cómo es que el gobierno de los cielos tiene los ángeles y los coros de ángeles en jerarquías, donde están arriba los serafines, después vienen y siguen los querubines, y después vienen los demás ángeles en diferentes posiciones para el servicio del Señor. Donde los serafines tienen el guardar la santidad del Señor, donde están volando alrededor diciéndole a él, santo, santo, santo es el Señor. Los querubines no permiten que pase una adoración equivocada que llegue hasta Dios, eso es lo que ellos resguardan, y los demás ángeles funcionan en otras. Ahí hay un gobierno, ahí hay una forma en los cielos de administrar, donde Jesucristo es el Señor, donde Jesucristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo que también va a estar en los cielos, a la par del Cristo como su esposa. Después de esto, dice el verso 9 de capítulo 7, después de que ve todos los juicios que suceden en capítulo 6, donde cae un juicio sobre la tierra, o varios juicios. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud de la cual nadie puede contar. ¿De dónde viene esa multitud? De todas las naciones, está en los cielos viéndolo, y tribus y pueblos y lenguas. ¿Qué estaban haciendo? Dice el verso 9 que estaban delante del trono y en presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Eso es limpieza, eso es santificación. Y con palmas en las manos, que representa adoración, clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios. O sea, está diciendo, eso le pertenece a usted, no a nosotros. Si fuera por nosotros, no estaríamos acá. Por eso es que cuando los que están adorando al Señor en el Apocalipsis lo ven, los que están adorando tienen coronas. La corona representa pensamientos, la corona representa santificación, la corona representa premio. O sea, este es el premio que reciben, la corona. Pero al ver a Jesús, los que tienen la corona se la quitan y la arrojan a sus pies
reconociendo que lo que se tiene y donde se está es gracias a Él, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. Dice que está sentado en el trono y al Cordero. Ok, ahora vamos a entrar en una fase más, como más fina. Vamos a ver unos pocos de expedientes. ¿Qué es un expediente? Usted llega donde el doctor y le dice, doctor, tengo un dolor aquí en un costado, viera que eh, me da como revoltijos, no sé, tengo como agrura, a veces se me sube hasta aquí a la garganta y no sé qué hacer, necesito que me ayude. Entonces el doctor, antes de enviarlo a usted a hacerle los exámenes que corresponden, una gastroscopía, una colonoscopía, exámenes de sangre, exámenes de orina, tal vez exámenes de radiología. Antes de hacerle esos exámenes lo entrevista y se sienta y empieza a preguntarle a usted si en su familia ha habido personas que han padecido de cáncer, si han habido personas diabéticas. Le pregunta si usted tiene contraindicación para algunos medicamentos. Le pregunta si ha padecido de algunas enfermedades, si ha estado internado, si ha tenido cirugías. Empieza a investigar todos sus padecimientos previos antes de mandarlo a hacer los exámenes para estar seguro de lo que está buscando en usted, el mal que está en usted. Eso es analizar los expedientes. Analizar los expedientes es analizar la historia médica suya y la historia genética suya. Nosotros vamos a analizar unos expedientes. ¿Por qué la humanidad está como está? ¿Por qué la humanidad está totalmente divorciada, separada de lo que Dios mandó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué hizo que la humanidad hoy en día esté haciendo adoraciones como sucedió con el becerro de oro, adoraciones que Dios no mandó? Porque el hombre y el hombre, cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer, tiene la necesidad de adorar. Y si no hay que adorar, se va a adorar a sí mismo, porque hay una necesidad. Está en nosotros el adorar. Y si nosotros no adoramos al Señor, vamos a adorar a lo que sea, cualquier cosa. Entonces vienen y se cambian las fechas de las fiestas que el Señor estableció. Y al cambiar las fechas que el Señor estableció, se cambia automáticamente lo que podríamos llamarle nosotros en navegación, cuando usted va en un barco, entonces se cambia en la dirección hacia donde va, se cambia, Max, ¿me ayudas? ¿Cómo se llama eso? Ya se me olvidó otra vez. Hoy he estado como muy un poco olvidadizo últimamente. Esto yo Las lo... coordenadas. Coordenadas, muchas gracias. Todo esto después lo quito. Se cambian las coordenadas. Ok, veamos qué es cambiar las coordenadas espiritualmente. Vamos a hablar de que vamos de aquí a Argentina a visitar a Silvia y después vamos a ir a Chile a visitar a la familia de Isaac. Entonces el piloto pone las coordenadas para llegar. Pero si las coordenadas fallan y el piloto automático empieza a viajar, el piloto pone en piloto automático el avión y empieza a viajar, las coordenadas lo pueden llevar en lugar de ir hacia el sur, puede empezar a ir hacia el norte, hacia el oeste, hacia el este, menos hacia donde debe de ir. Cuando las fiestas se cambian las coordenadas. Al cambiar las coordenadas, lógicamente, el hombre empieza a adorar a Dios de una manera diferente, no como Dios quiere ser adorado. Aunque el hombre probablemente lo esté queriendo hacer de una manera sincera, genuina, con el deseo de agradar a Dios, pero alguien le cambió las coordenadas. Entonces va en la dirección equivocada. Y eso a Dios no le agrada porque Él dio las coordenadas. Las coordenadas son sus fiestas. Entonces imaginémonos que hoy es 2 de agosto. Creo que es 2 o 3 de agosto, ¿sí? 5 de agosto. Hoy es 5 de agosto y hoy se me ocurre que le voy a celebrar el cumpleaños a Eric. Eric, hoy le voy a celebrar su cumpleaños. 5 de agosto.
¿Qué fecha nació Eric? No lo sé, pero ni siquiera le voy a preguntar porque yo le voy a decir el día que yo quiero celebrar el cumpleaños. Entonces Eric dice, no, pero si yo no nací ese día, ¿por qué me está celebrando nada? No es ese día el que yo nací, así que guarde sus cositas y espérese a que yo tenga el día correcto, o sea, que usted tenga el día correcto y me celebre en el día correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el cumpleaños? No, no, no es porque es importante el cumpleaños, es porque es importante conocer la historia, los expedientes de Eric para saber cuándo nació y de esa manera, sabiendo cuándo nació, sabemos exactamente la edad que tiene cuando él se le está celebrando su cumpleaños. Y porque es importante saber la edad de Eric para no perder las coordenadas. Porque cuando usted pierde las coordenadas en la parte espiritual del Señor Jesucristo y celebra cuando no es, va a esperar el Señor cuando no es. Y el Señor tiene una fecha para venir, vino en una fecha determinada y regresará en una fecha determinada. Si bien es cierto que no nos dijo el año, ni la hora, ni el día, tenemos una idea acerca del Señor, qué día va a venir por las fiestas. Entonces nosotros podríamos estar tomando el judaísmo de Jesús para aprender del judaísmo de Jesús y las fechas y las coordenadas, o podríamos estar tomando el becerro de oro, que lo puse ahí como un gordito con traje rojo y una barbita, las coordenadas incorrectas, entonces la gente va a estar esperando al Señor el día que no es y los va a tomar por sorpresa, porque el Señor dejó las coordenadas bien establecidas. Dice en Números, en el capítulo 29, en el verso 1, llamando la atención a lo que se estableció en el capítulo 12 de Éxodo, que ahorita lo vamos a leer. Dice, en el séptimo día del mes, el primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Escuche, él está diciendo que va a haber una fiesta en el séptimo mes y que esa fiesta en el séptimo mes es día de sonar las trompetas. Las trompetas es juicio, las trompetas es liberación, las trompetas es guerra. Eso representan las trompetas. ¿Cuándo hay que hacerlo? El séptimo mes. Entonces nos vamos a alguien con las coordenadas extraviadas y le preguntamos cuál es el séptimo mes del año. Ah, vea, pastor, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio es el séptimo mes del año. Ah, en julio. Entonces esa persona va a llamar a convocación en el día 7 del mes grecorromano, porque ese día es el día de liberación, pero se va a quedar esperando porque no es el día. Le cambiaron las coordenadas. ¿Y cuál es el día? Necesito ir al judeocristianismo. Necesito ir al judaísmo de Jesús. Así nos llamen judaizantes, necesitamos ir a eso. Entonces, en Éxodo capítulo 12, en el verso 1, nos dice cuándo comienzan los días en términos bíblicos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, el 2 de este mes os será principio de meses. Para vosotros será este el primero. Entonces Dios dice, este día que le estoy diciendo a ustedes, ese día va a ser el primer día del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán cada uno el cordero de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. Hacer cuenta sobre el cordero es dar cuentas, dar rendición de cuentas sobre el cordero. ¿Cuándo pasa eso? El primer mes. ¿Cuándo es el primer mes? Cuando se celebra el Pesach, porque es lo que le está estableciendo la Pascua. Ok, entonces una vez que me dice cuándo es el Pesach, yo tengo como el primer mes, este que está aquí, que se llama mes de Nisan, el Pesach, que queda entre abril, antitos de finales de marzo y abril, entre marzo y abril, es el primer mes del año. Ese día se celebró el Pesaj. Ahora sí, ya no voy a contar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, séptimo mes, porque voy a contar de acuerdo a lo que establece Dios en sus coordenadas. Ok, si Nisan está entre abril y marzo, vamos a decir marzo, porque es a mediados de marzo, marzo,
Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre sería el séptimo mes. Entre mediados de septiembre y mediados de octubre, porque iniciamos entre mediados de marzo y mediados de abril, estamos hablando que llegamos al séptimo mes. Ese es el mes que está diciendo que hay que celebrar Santa Convocación, porque se van a tocar las trompetas, porque se van a celebrar las fiestas del Señor. Había unas fiestas que se llamaban o se llaman fiestas menores y otras que se llaman fiestas mayores. Las fiestas menores son las fiestas judías y las fiestas mayores son las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios establecidas en Levítico en el capítulo 23, estamos hablando que es la Pascua, el Pesach, donde está también las otras fiestas en conjunto, que es la de los primeros frutos. Y cuando se establecen estas fiestas, que el Señor está dándole a la humanidad, es un calendario con unas coordenadas en la historia de la humanidad para saber cuándo estamos. Viene el Señor y le da esas coordenadas. En mayo se celebra el Pentecostés, el Shebaot, que es cuando se le entregó la ley a los israelitas y a los que estaban con ellos, los gentiles que estaban con ellos en el Sinaí, a toda esa gente que estaba abajo. Y es cuando el Señor envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se derrama sobre su iglesia. Eso pasa en el Shebaot. Pero ¿qué pasa en el Yom Teruah? El Yom Teruah es el día que fue creado, perdón, el día que fue creado Adán, fue el día que nació Jesús en esa fecha y es el día en que el Señor Jesucristo regresará. Por eso se llama la fiesta de las trompetas, juicio, guerra, liberación. Entonces la gente con las coordenadas perdidas, adorando a otros que no son, van a esperar al Señor Jesús en un mes como diciembre. Pero cuando se den todo el cumplimiento profético, que lo que le falta a la iglesia es el arrebatamiento, en eso es donde van a tener el problema. Porque lo que va a pasar en el mes de diciembre es un juicio donde va a haber una limpieza y no un arrebatamiento. Porque el arrebatamiento se va a dar durante el Yom Teruah, durante la fiesta de las trompetas. Y la limpieza de la tierra se va a dar durante la Hanukkah, que es lo que hicieron los macabeos para sacar a los griegos que estaban poniendo cerdos en el altar un 24-25 de diciembre. Por eso le digo, escuchen todas las prédicas y las enseñanzas que estoy dando lunes, viernes y sábado y hasta lo que doy el domingo en Atenas, porque todo es una sola. Dentro de esas fiestas mayores está establecido lo de las trompetas. Entonces, yéndonos a Zacarías, al capítulo 14, al verso 16, nos habla de lo que va a suceder en esos juicios. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, sobrevivir de las naciones significa los que no cayeron en la condenación, los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quiénes llegaron contra Jerusalén? Los que llegaron a destruir Jerusalén en el año 70 y durante todos los años que está la gente atacando a los israelitas porque son judíos. El antijudaísmo, el antisemitismo, que lo tiene hasta el cristianismo, porque quita las fiestas del Señor, porque quita el mensaje del Señor. Se dicen judíos y no lo son, le dice el Señor en Apocalipsis a Juan, porque quieren a Jesús sin su judaísmo. Entonces, al desechar a Jesús, eso es ir contra Jesús. Y ir contra Jesús se llama anti-Jesús, anticristo. Que el anticristo no solo es una persona, sino un pensamiento, una forma de actuar. Los que hayan sobrevivido de las naciones, subraye de las naciones, porque a las naciones el Señor quiere bendecir en la persona de Abraham. Subirán de año en año. Cada año van a subir ¿a qué? Para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Eso es en el Yom Teruah, en el séptimo mes. ¿Cómo yo sé que es en el séptimo mes? Porque en el Levítico capítulo 23 está declarado. Verso 22, Levítico 23. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella. Segar la mies es cuando esté recibiendo los beneficios de ser hijo de Dios,
No coja todo. Ni espiguéis tu siega, para el pobre, para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. En esta figura está justamente las vírgenes que van a ser llevadas y las que se van a quedar. La otra semana, si Dios quiere, vamos a hablar de los 144,000. ¿Quién compone esos 144,000? No voy a meterme porque eso lleva su rato y lleva sus gráficos. Pero cuando el Señor manda a los segadores, que son los ángeles, al arrebatamiento, no se va a llevar todo, va a dejar un poco. Y esas son las 5 vírgenes que se van a quedar, que van a abrir los ojos y van a decir verdaderamente, como dijo el centurión, este era el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, esto queda para bendecir a los más pobres, para bendecir a los extranjeros, que significa a los que no fueron arrebatados. Entonces, la tribulación y los que se quedan en la tribulación es una extensión de la misericordia de Dios. No es algo negativo, aunque es triste, no es algo negativo y que nos mande a nosotros a la condenación eterna o a los que se queden en ese momento, sino que es una extensión de la misericordia, porque en ese momento van a decir si era cierto lo que predicaban de las fiestas, si era cierto que esto era una fiesta pagana, nos quedamos. Van a abrir los ojos y van a empezar a predicar, y lo que van a recibir para salir de esa tribulación, van a tener que salir a través de la muerte por decapitación. Entonces, cuando estas personas se dan cuenta, es porque los ángeles dejaron un grupo de personas, y eso lo puede ver en el capítulo 13 del libro de Mateo, donde habla de los que están adentro y los que están afuera. Cuando compara la moneda, cuando compara los peces, cuando compara lo que está en la canasta y lo que no está. O sea, el que está en el arca y el que está fuera del arca. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, es lo que estamos hablando, espero que me esté siguiendo, que esté prestando atención a cada detalle. En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas, o sea, al sonar las trompetas. Una santa convocación, o sea, un llamado. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida de Jehová. Antes de explicar eso en la boca de Pablo, quiero decir qué significa no hacer trabajo de siervo. Trabajo de siervo es el trabajo que hace usted para alimentarse, para vestirse, el trabajo que hace usted para sobrevivir. ¿Y cuál es el trabajo del rey? Gobernar. El trabajo que le toca a la iglesia es administrar el tiempo para los que aún no conocen. Y eso se llama predicar el evangelio a toda criatura, desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es trabajo del rey. Cuando suenan las trompetas, Pablo nos lo explica de esta forma. No es que él va a decir, vea, ya dice en Levítico, sino que están las figuras. Necesitamos entender el judaísmo de Jesús para entender lo que está pasando. Pablo a los Corintios les escribe en 1 Corintios capítulo 5, en el verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando habla de dormir, se está refiriendo a la muerte, porque para Dios la muerte no es inexistencia. Cuando la persona muere es como si durmiera, para volverlo a levantar, para resucitarlo, porque el alma no muere. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, algunos van a resucitar para ser transformados y otros serán transformados en vida. Ese es el arrebatamiento. En un momento y en un abrir de cerrar de ojos, dice, al final de la trompeta, es las que mencioné ahorita en los otros libros del Antiguo Testamento, al final de la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No podemos llegar delante de Dios con este mismo cuerpo. Tenemos que ser transfigurados como el Señor, para llegar limpios, santos, no solo en alma, sino también en cuerpo delante de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, hasta que eso pase, hasta que se hayan transformado, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita, y preste atención a esto. ¿Cuál es el cumplimiento? Cuando pasa eso, sórbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo se cumple eso, pastor? En el arrebatamiento. ¿Cómo en el arrebatamiento? ¿Sabe que usted es algo que es sórbido? ¿Usted ha tenido la oportunidad de tomar a través de una pajilla un fresco, un licuado, un batido de frutas? Cuando usted toma la pajilla, no sé si así se dice en Chile y en Argentina, es un tubito plástico que se pone entre el refresco para tomarlo, para beberlo. Sorber es hacer así. O sea, a través de la pajilla, a través del tubito, usted jala la bebida y la sorbe. Eso es sórbida. Entonces, el arrebatamiento indica el final del tiempo de la participación de un grupo de personas donde son absorbidos. Y cuando morimos, somos absorbidos. ¿Quién nos absorbe? Dios, porque el Espíritu, dice Salomón, vuelve a Dios, dice en el Eclesiastés. Entonces, Server dice el Señor que cuando ya esto esté vestido de incorrupción, somos absorbidos. Y de ahí viene una hermosísima pregunta donde se dirige hasta el tiempo de Adán, donde el gen de la muerte pasó de Adán de generación en generación en generación hasta los tiempos actuales. Y la pregunta es a esa forma de transferir la genética del pecado eliminada en Jesucristo cuando la muerte nos alcanza, cuando somos absorbidos o cuando el arrebatamiento llega, pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. A eso se refiere, ya no nos aplica a nosotros porque no nos condena, porque en Cristo somos una nueva genética, una nueva generación. Y cuando yo sé que soy una nueva generación, que el Señor ha depositado de su gen en mi alma, en mi corazón, y me ha limpiado y me ha hecho una nueva criatura, dice el verso 57, más sean dadas más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Zacarías en el capítulo 14, hablando de las fiestas que estamos diciendo, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Yom Teruah, la verdadera dirección con las correctas coordenadas, acontecerá y acontecerá, dice el verso 17, Zacarías 14, que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, ¿cuándo? Cuando se hace la fiesta del séptimo mes, cuando se hace la fiesta del Yom Teruah, cuando se hace la fiesta de los tabernáculos, los que no hagan eso, están conmigo mis hermanos y mis hermanas. Los que no hagan eso, los que lo hagan en el mes que no corresponde, sino que se les ocurre que las coordenadas lo llevan ahí, porque les enseñaron mal, porque les están enseñando otro Jesús que no es el que les hemos predicado, dijo el hermano Pablo, y están en las coordenadas incorrectas. Acontecerá los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén. Subir a Jerusalén es acercarse a Dios, es acercarse a Jerusalén. No tiene necesariamente que ser físico, es espiritual. No se acerquen a Jerusalén para adorar al rey. Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. ¿Qué es no venir lluvia? Para una sociedad agrícola, es no tener bendición. Sin lluvia no hay fruto, sin lluvia no hay que comer, sin lluvia los animales no se producen, no engordan. El que no hace eso no tiene bendición. Entonces, mi hermano y mi hermana, lo que el Señor le está diciendo a las personas que adoran en las coordenadas equivocadas es que no van a tener la bendición de Él. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniese, cuando habla de Egipto, está hablando, recuerde, de los mestizos, está hablando de las personas extranjeras que no son parte de Israel, representados en Efraín y Manasés, de la casa de José. Si la familia de Egipto no subiese y no viniese, sobre ellos no habrá lluvia, tampoco los voy a bendecir. El hecho de que ustedes desechen mi judaísmo y mis fiestas no significa que eso se va a quedar en blanco, porque el Señor dice que Él no deja sin su justo castigo al impío. ¿Qué es un impío? El que no hace lo correcto, que no actúa piadosamente como el Señor le ha mandado.
¿Qué va a pasar entonces con estas personas que no hacen lo correcto? Al no celebrar el día que tiene que ser y hacerlo en lo contrario, pasará lo mismo que pasó en los tiempos de Antíoco Epifano en manos de los macabeos. Cuando sacaron la abominación desoladora que dice Daniel del altar para volver a recuperar el templo, y son tiempos de dedicación. ¿Qué es lo que le va a pasar a estas personas? Se herirá a las naciones. ¿Quién? Dios herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se da cuenta cómo todo va haciendo clic? ¿Y cómo la va a herir? Pastor, explíqueme, ¿qué va a hacer el Señor? Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones. ¿Cuál era la bendición? En Abraham serían benditas todas las naciones. El rechazo a Abraham, a su descendencia, a Isaac, que es el hijo de la promesa, y a la descendencia hasta Jesús, a través de la promesa, les está diciendo esto: esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál será la pena? Mis hermanos y mis hermanas, la pena para estas personas es muy sencilla: no serán bendecidos. No tiene que ver con infierno, no tiene que ver con lago de fuego, porque la salvación en Jesús está asegurada. Está hablando de bendición. Números capítulo 29, hablando justamente de lo mismo que acabo de explicar. Ofreceréis holocausto con olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos, de la flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío, por expiación para la reconciliación. Además del holocausto del mes de su ofrenda y del holocausto continuo, y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová como olor grato. Aquí me voy a quedar para que conversemos. El Señor lo que le está diciendo a las naciones es que van a tener que hacer una celebración, todas las naciones, para que puedan ser incluidas las naciones dentro de la promesa que le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pilato, sin saber esto, sin ser estudioso de la Torá, sin ser judío, escribió sobre la cruz del Señor: Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. Y la palabra de Dios dice que lo escribió en hebreo, en griego y en latín. Los judíos llegaron y le dijeron a Pilato: no escriba eso. Y Pilato dijo: lo que escribí, ya escribí. Ya lo que puse, puse. Cuando usted llega al tabernáculo, usted se encuentra que en el tabernáculo, que es lo que vemos a la izquierda, aquí está el templo de Jehová, pero lo que vemos a la izquierda representaba el tabernáculo. Solo había un lugar santo, un atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Quiénes podían accesar a eso en los tiempos de Jesús? Las tribus, los israelitas. Las personas que no eran judías tenían que quedarse afuera, los pueblos y las mujeres. Y lo que son los gentiles no podían pasar de cierto punto, porque si entraban, decía en griego, en hebreo y en latín que no se podía pasar ahí, so pena de muerte. El Señor, cuando muere, se rasga el velo, y Pilato, sin saberlo, había puesto un rótulo que decía: Jesús, Rey de los judíos, en esos 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que eran los idiomas universales en ese momento. Dios, a través del Señor Jesucristo, limpió a toda la humanidad, pero la limpió para que pudiera la humanidad tener la oportunidad a través de Jesucristo de ser salva. Y cuando digo la humanidad, me refiero a las naciones, las naciones de los judíos, de los árabes, de los musulmanes, de los chinos, de los gringos, de cualquier país, de cualquier cultura. El Señor puede salvar al que a Él le plazca. Apocalipsis capítulo 22,
dice en el verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba un árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Para cumplir qué? Lo que el Señor Jesucristo dijo, que iban a ser benditas, o lo que Dios Padre también dijo, que iban a ser benditas en Jesucristo todas las naciones. Aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, regresaremos la otra semana a esta filmina. Déjenme marcarla antes de dejar de grabar para que ustedes participen. Voy a poner una marquita aquí. Aquí está, voy a poner una marca para saber que terminamos acá, porque la otra semana vamos a hablar a partir de aquí de las aguas salutíferas. A partir de eso, vamos a estudiar lo que es el capítulo 47 del libro de Ezequiel para entender realmente el alcance de la promesa de Abraham, el alcance de la primogenitura, el alcance de la santificación y la salvación. Dejo de grabar. Déjame un segundo para ver dónde es que está esto de dejar de grabar. A ver. Bueno, primero voy a dejar de compartir para poder encontrar el dejar de grabar. Dejo de compartir, ahora sí puedo dejar de grabar.